Hola, soy Isabel. Estoy aquí en el canal El Comentario realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero para contar mi historia. Nunca pensé que me vería en esta situación, sentada frente a una cámara para relatar la miseria moral de mi propia familia, pero a veces el silencio es el cómplice más cruel de la injusticia. Mi vida, hasta hace apenas 2 años, parecía el guión de una película de éxito. Crecí en una de esas casas donde el eco de los pasos se pierde en los pasillos infinitos, rodeada de muebles de caoba, cuadros de firmas reconocidas y un jardín que siempre olía a césped recién cortado y a jazmín. Mis padres eran personas de una rectitud antigua, de esas que creen que el apellido es un contrato sagrado. Mi padre levantó un imperio inmobiliario desde la nada y mi madre fue la mano de seda que gestionó cada evento social con una precisión quirúrgica. Éramos la familia perfecta, a ojos de la burguesía de esta ciudad. Éramos Javier y yo, los herederos de un esfuerzo titánico que, según nos decían siempre, nos garantizaría una vida sin sobresaltos. Javier es 3 años mayor que yo. Siempre fue el ojito derecho de mi padre, el delfín destinado a heredar el trono de la empresa. Yo, por mi parte, me dediqué al diseño de interiores, una carrera que mis padres veían como un entretenimiento elegante pero innecesario. Sin embargo, nunca me faltó nada. Al menos eso creía yo. Todo empezó a torcerse cuando Elena entró en nuestras vidas. Elena apareció como una ráfaga de aire fresco, una mujer ambiciosa, inteligente y con una capacidad de manipulación que tardamos demasiado tiempo en detectar. Se casó con Javier en una boda que fue la comidilla de toda la provincia por su ostentación. Desde el primer día, Elena supo cómo ganarse la confianza de mi madre, convirtiéndose en la hija que ella siempre quiso tener, mientras yo me distanciaba un poco para centrarme en mi propio estudio de diseño. La tragedia, porque no se puede llamar de otra forma, empezó con la enfermedad de mi padre, un cáncer agresivo que lo devoró en menos de 6 meses. Mi madre, que vivía por y para él, no pudo soportar el golpe y su mente empezó a nublarse. El diagnóstico fue demencia senil, una de esas sombras que te van robando a la persona que amas mientras el cuerpo sigue allí, presente pero vacío. Fue en ese momento cuando la verdadera cara de mi hermano y de Elena empezó a asomar tras la máscara de la abnegación. Mientras yo pasaba las noches en vela en el hospital o en casa cuidando de mi madre, cambiándole las sábanas y recordándole quién era yo, Javier y Elena se encargaban de la gestión. Decían que era para no cargarme con responsabilidades administrativas, que yo ya tenía bastante con el cuidado físico. Yo, ingenua de mí, les di las gracias. Creía en la unidad familiar. Creía que la sangre tiraba más que el dinero. Qué equivocada estaba. Durante los 2 años que duró la agonía de mi madre, mi hermano apenas aparecía por la casa si no era para traer papeles. Papeles que mi madre firmaba con una mano temblorosa, sin saber si estaba autorizando una revisión médica o la venta de una finca. Elena siempre estaba allí, con una sonrisa gélida y una taza de té, diciéndome que me fuera a descansar, que ellas se encargaban de todo. Yo estaba agotada, emocional y físicamente. Cuando mi madre finalmente falleció en una tarde gris de noviembre, mi mundo se desmoronó. Pero lo peor estaba por llegar. El día de la lectura del testamento, en una notaría fría del centro, el abogado de la familia nos recibió con una cara de circunstancias que yo no supe interpretar hasta que empezó a leer. Según los documentos, mis padres habían modificado su testamento apenas 3 meses antes de la muerte de mi padre y, posteriormente, se habían realizado donaciones en vida y cambios en la titularidad de las cuentas que dejaban a Javier como el único propietario de la empresa, de la casa familiar y del 90% del patrimonio líquido. A mí me correspondía la legítima estricta, una cantidad ridícula comparada con la magnitud de la fortuna familiar y un pequeño apartamento en la playa que mi padre siempre dijo que era para mis vacaciones. Me quedé de piedra.
No podía dar crédito a lo que escuchaba. Miré a Javier y él ni siquiera me sostuvo la mirada. Elena, en cambio, me miró con una suficiencia que me revolvió el estómago. Me dijeron que mis padres habían decidido que yo no tenía capacidad para gestionar el patrimonio y que Javier, como cabeza de familia, se encargaría de tutelar mi bienestar, siempre y cuando yo no causara problemas. Ese día perdí a mis padres por segunda vez y perdí a mi hermano para siempre. Los meses siguientes fueron un infierno. Intenté impugnar el testamento, pero Elena se había encargado de que todo fuera legalmente impecable. Las firmas de mi madre estaban allí, validadas por notarios que no vieron o no quisieron ver que ella ya no era dueña de sus actos. Me vi obligada a abandonar la casa donde nací porque Javier decidió que iba a reformarla por completo para mudarse con Elena. Me vi en la calle, con mis pocos ahorros y una sensación de orfandad que me quemaba el pecho. Tuve que cerrar mi estudio porque mis antiguos clientes, amigos de mis padres, se pusieron del lado del ganador. La gente es así, Isabel, me decía a mí misma. El dinero atrae a la gente como la luz a las polillas. Pasé un año viviendo de forma precaria, trabajando en lo que podía, rumiando mi rabia y mi dolor. Javier y Elena hacían gala de su nueva riqueza en las redes sociales, viajando por el mundo, comprando coches de lujo y dando fiestas en el jardín donde yo solía jugar de niña. Pero el destino tiene formas extrañas de hacer justicia, aunque a veces sea una justicia amarga. Hace apenas un mes recibí una llamada de una antigua empleada de hogar de mis padres, doña Rosa, una mujer que trabajó con nosotros durante 30 años y a la que Elena despidió nada más tomar el mando. Rosa estaba enferma y quería verme antes de marcharse. Fui a visitarla a su humilde casa y allí, entre toses y recuerdos, me entregó una caja metálica que había guardado durante décadas por orden de mi padre. Mi padre sabía lo que Javier era, Isabel, me dijo Rosa con los ojos llenos de lágrimas. Tu padre sabía que tu hermano no tenía escrúpulos, pero esperaba que cambiara. Me pidió que si algún día pasaba algo te diera esto. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había un fajo de cartas, unos documentos bancarios antiguos y una prueba de ADN que databa de hacía 10 años. El secreto que contenía esa caja era tan grande que me dejó sin aliento. Javier no era hijo biológico de mi padre. Mi madre había tenido un desliz en un momento de crisis matrimonial. Y mi padre, por amor a ella y por mantener la imagen de la familia, decidió criar a Javier como propio, ocultando la verdad a todo el mundo, incluido al propio Javier. Pero el documento más importante era un testamento hológrafo posterior a todos los demás, escondido en un doble fondo de la caja, donde mi padre revocaba todas las donaciones y legados a favor de Javier si éste demostraba falta de piedad hacia mí o hacia mi madre. El testamento hológrafo detallaba con precisión que mi padre sospechaba de las maniobras de su hijo y que, como el origen del patrimonio era exclusivamente de la familia de mi padre, no quería que ni un solo euro acabara en manos de alguien que no compartiera su sangre si ese alguien se comportaba como un buitre. La prueba de ADN era el seguro de vida de esa voluntad. En el momento en que se demostrara la falta de filiación biológica, Javier perdía cualquier derecho sobre el apellido y sobre el imperio inmobiliario, ya que las cláusulas de los fideicomisos familiares eran estrictas en cuanto al linaje de sangre. Mi padre lo había planeado todo como una última prueba de carácter. Si Javier hubiera sido un buen hermano y un buen hijo, nunca se habría enterado de la verdad. Pero su codicia lo había condenado. Fui a ver a Javier hace una semana. Me recibió en el gran salón de nuestra antigua casa, rodeado de una opulencia que ya no le pertenecía. Elena intentó echarme, pero cuando puse los documentos sobre la mesa de cristal, el silencio que se hizo en la habitación fue absoluto. La cara de Javier se volvió de un color gris ceniza mientras leía la confesión de mi padre y veía los resultados del laboratorio. Elena empezó a gritar, diciendo que eso era falso, que era una estafa, pero Javier se derrumbó en el sofá. Toda su arrogancia, toda su seguridad, se evaporó en un segundo.
Se dio cuenta de que no solo iba a perder el dinero, sino que su propia identidad era una mentira construida sobre la generosidad de un hombre al que él había traicionado en su lecho de muerte. Ahora estamos en medio de un proceso judicial que esta vez sí tengo ganado. Recuperaré lo que es mío, pero el sabor no es dulce. Es una victoria amarga, porque confirma que mi familia fue un teatro de sombras durante mucho tiempo. Cuento esto aquí para que la gente sepa que la verdad siempre encuentra una grieta por la que salir y que el dinero no puede comprar la dignidad ni borrar los lazos de la sangre o la falta de ellos. Mi hermano y esa mujer que lo maneja están ahora desesperados, intentando negociar lo innegociable. Pero mi corazón se ha vuelto de piedra hacia ellos. No hay perdón para quien deja a su propia hermana en la calle mientras se llena los bolsillos con el sudor de sus antepasados. Esta es mi historia, una historia de traición, de silencio y de una justicia que ha tardado en llegar, pero que es implacable. Gracias por escucharme y por darme este espacio para desahogar tanto dolor acumulado. Espero que mi testimonio sirva para que otros no se confíen y para que se valore siempre la lealtad por encima de cualquier herencia material. Si os ha conmovido mi relato y queréis seguir conociendo casos reales y testimonios humanos como el mío, os animo a suscribiros al canal de Agustín Sancho Cubero, donde la verdad siempre tiene un lugar preferente. Suscribíos y apoyad este espacio de comunicación libre y valiente.